Mi nombre es Emily Valdivia. Yo les voy a hablar de los tres temas que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y lo que es el mundo entre guerras. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Guerra de Guerras, esta surgió en el año de 1914 y concluyó en el año de 1918, con una duración de 4 años de terrible guerra. La causa de esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa. El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, el archiduque y su esposa fueron asesinados en el Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara. El asesinato fue cometido por un grupo de nacionalistas de Serbia, llamado la Mano Negra. Esta guerra fue comenzada por Serbia y Austrohungría. Después se creó la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente está formada por Francia, Rusia y la Gran Bretaña, y la Triple Alianza está formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. La Triple Entente se le sumaron Estados Unidos, Japón y Canadá, y a la Triple Alianza se le sumaron Turquía y Bulgaria. En plena guerra, Italia, que era parte de la Triple Alianza, se cambió al bando de la Triple Entente en el año de 1945. Alemania, la única de todas las grandes potencias que consiguió sus objetivos durante la guerra. Por lo tanto, Alemania fue la ganadora de la Primera Guerra Mundial, o sea, la tercera intento. Por cierto, Rusia salió de la guerra porque en su territorio se dio una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz y se dio el Tratado de Versalles. Y así finaliza la Primera Guerra Mundial. Ahora hablemos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde los aliados lucharon contra los de las potencias del eje. Supongámoslo así. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de marzo de 1939 y finalizó en el año de 2 de septiembre de 1945. Fue una guerra que duró aproximadamente 6 años. Si logran ver, fue una guerra más larga que la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue un tratado que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial y puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. En ella se vieron implantados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias, que es lo más importante, las grandes potencias. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados, marcada por hechos de enorme repercusión que incluían la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y por primera vez el uso de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue lo más mortífero de la historia, con un resultado de 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje de 1945 y la liberación de las naciones en campos de exterminio. Una de las causas fue la invasión nazi de Polonia. El lugar donde se dio este hecho fue en todos los continentes y océanos, pero especialmente en Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico. Las consecuencias fueron el colapso de la Alemania nazi, la caída de los imperios japonés e italiano, la creación de las Naciones Unidas, la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el comienzo de la Guerra Fría y la división de Corea, la URSS, que fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Y así finalizó la Segunda Guerra Mundial, teniendo como ganadora a la URSS. Y lo que significa el mundo entre guerras se conoce como periodo de entreguerras o Interbloom, al periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial del 1 de septiembre de 1939. Este periodo se vio caracterizado por la crisis de democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios,
Y pues así finalizamos este video con la explicación de estos tres temas importantes.